La genética estudia el camino que recorre el material genético, tratando de comprender la forma en la que se heredan todas las características de cada ser vivo. Esta ciencia tiene como objetivo poder explicar cómo se desarrolla la vida partiendo desde esta información. Pero, ¿por qué nosotros los seres vivos la tenemos que heredar? La vida tiene un único objetivo, no desaparecer. Pero nosotros no podemos cumplir con eso. Somos seres que llegado a un punto máximo, colapsamos en una muerte inevitable. Por ello, la vida ha diseñado un plan perfecto, la reproducción, que consiste en la formación de un tipo especial de células, denominadas gametos, las cuales almacenan la mitad de información, dando como resultado una célula con la información incompleta, que busca la otra mitad para poder formar un nuevo ser, teniendo características de la madre y del padre, siendo un individuo totalmente distinto, pero con el mismo propósito, seguir existiendo. Dentro de toda esta información encontramos a los genes, que son la unidad funcional de la genética. Estos son segmentos de ADN que se encuentran en los cromosomas, que contienen la información suficiente para poder sintetizar diferentes tipos de ARNs, que desarrollarán diferentes funciones en el organismo. Entre todas estas funciones se encuentra la síntesis de proteínas, las cuales son responsables de darnos nuestros rasgos distintivos. La genética parece ser una ciencia muy nueva, y hasta cierto punto lo es, pero ya se ha intentado entender la herencia de las particularidades tanto humanas como de los demás seres vivos desde hace miles de años. Un ejemplo de esto es la teoría de la pangénesis, que fue planteada por Hipócrates y otros filósofos en la antigua Grecia, que parte de la siguiente idea. Dentro de los seres vivos, en cada órgano se produce algo parecido a células, denominadas gémulas. Estas viajan a través de la sangre, llegando a un punto para dar origen a un nuevo ser. Este individuo va a heredar todas las características de su padre. Pues bien, con esta teoría se puede explicar la genética en aquella época. Pero no todos estaban muy convencidos, pues Aristóteles, al saber de la pangénesis, escribió un capítulo entero sobre ella, expresando su rechazo, pues comentó que en algunos casos los hijos no se parecen en nada a sus padres, además de que algunas características desaparecían y volvían a surgir con el paso de generaciones. ¿Y qué hay del cojo que tuvo un hijo con las dos piernas? A pesar de la crítica que hizo Aristóteles ante esta teoría, en el año de 1868 Darwin retomó estas ideas para poder explicar parte de la evolución, ya que no tenía una mejor manera de explicar la genética. Lo que no sabía Darwin es que 2 años antes un monje había explicado la base más explícita de la genética, convirtiéndolo en el padre de esta ciencia, Gregor Mendel. Mendel fue la primera persona en poder explicar la genética de una forma correcta. Esto lo logró no por casualidad, pues era un científico muy brillante, que descubrió cosas tan abstractas como los genotipos, los fenotipos, la dominancia, la recesividad, comprendiendo parte de cómo funciona el ADN, sin siquiera haberlo conocido, descubriendo las leyes fundamentales de la genética. Parte del éxito de Mendel fue por el organismo que escogió para estudiar la genética. Como bien se sabe, usó la planta de los guisantes, estudiando 7 rasgos, que curiosamente esta planta tiene 7 cromosomas, donde cada rasgo estaba en un cromosoma diferente, facilitando el estudio de su herencia. Otras ventajas de la planta de guisantes fueron que eran baratos, la planta ocupaba poco espacio, tenían un tiempo generacional relativamente corto, produce muchos descendientes y presenta una variabilidad genética muy amplia. Con sus experimentos, Mendel pudo descubrir sus 3 leyes. Lastimosamente, Mendel no pudo ver el gran impacto que tuvieron sus descubrimientos, pues nadie le dio mucha importancia hasta 30 años después, con la llegada de nuevos genetistas que empezaron a investigar y entender nuevos aspectos acerca de la genética. Durante todo el siglo XX se dio un paso agigantado en este campo. A día de hoy se sigue investigando y entendiendo la vida a través de esta interesante ciencia.
estudiando desde enfermedades hasta la mejora de los organismos mediante su edición genética, abriendo hace un par de años un nuevo campo diferente a la genética, que nos permite conocer la información que está dentro del ADN, que nos conforma y que nos han heredado durante toda nuestra existencia. Solo me queda preguntarte, ¿para dónde y para quién es este mensaje que tienes en cada célula que te conforma? Muchas gracias por ver el video. Adiós.